Buenas chicos, ¿cómo les va? La guía 20 que vamos a ver ahora es del balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué es lo que sería este prebalance en realidad? Es la continuación de lo que habíamos visto en la guía 18 y 19, que era el libro mayor, ¿sí? El libro mayor, si ustedes recuerdan, eran las T. Entonces, esta información que tenemos en las T, cada uno de estos mayores, según la cantidad de cuentas que he tenido en el libro diario, como vemos acá, esta es la guía 18, el ejercicio modelo. Cada uno de estos folios, por número, si se repite, se repite la cuenta, se debe repetir el folio, como vemos acá con mercaderías. Tiene el folio 5 porque acá tuve, le puse el número 5 a mercaderías en el debe y acá en el haber, ¿sí? Proveedores, acá lo tuve en el asiento 1, le puse el folio 3 y después cuando se repite proveedores, esta vez en la columna opuesta, o sea en el debe conservar el mismo número. De esta forma, cuando hago las T o los mayores, veo las veces que me ha aparecido las distintas cuentas, cuál fue la cuenta 1, cuál fue la cuenta 2, cuál fue la cuenta 3, y debo ir trasladando esos datos que encuentro tanto en el debe como en el haber, ir poniéndolas y reflejándolas acá. Una vez que completo, como acá, ven que hemos tenido intereses perdidos dos veces, y bueno, debo hacer una suma para ver cuál ha sido el saldo, si ha sido saldo deudor, como en este caso que quedó en el debe, o saldo acreedor, como en este caso que quedó en el haber. Aquí cuando tenemos dos clases, debo ver cuál es el mayor y cuál es el menor. Bueno, la explicación está en la guía 18 de los mayores, no se lo voy a explicar ahora para no hacerlo largo. El tema es que estos datos que obtuvimos en los mayores son lo que voy a trasladar a este prebalance de comprobación de sumas y saldos, que son 4 columnas, ¿sí? Simplemente es ir poniendo en estas 4 columnas dos de las sumas, debe y haber, y saldos, deudor o acreedor. Por eso se llama prebalance de sumas y saldos. Dos columnas para sumas, dos columnas para saldos. Son las 4 columnas. ¿Qué es lo que debo hacer? Poner el número de folio, según la cantidad de cuentas que hayamos tenido. Y acá en 2, fíjese que dice en el nombre de la cuenta. 3, en esta columnita debe ir el total de los débitos que vimos en los libros mayores o en las T. 4, en el haber de sumas, el total de los créditos o lo que encontramos en el haber. En el 5, el saldo que quedó en la cuenta, si quedó una cuenta de saldo deudor o quedó una cuenta de saldo acreedor. Y acá en cada una 7, como vemos con las flechitas, debemos sumar las columnas y ver los totales que nos quedó. Entonces, si tenemos el mismo ejercicio de la guía 18, como dice acá, siguiendo el ejercicio modelo de la guía 18, este es el mismo de la guía 18, vamos a hacer este prebalance de sumas y saldos, ¿sí? Si vamos a la guía 18, vemos que caja hemos tenido 25.000 en el debe, y acá 1, caja, 25.000 en el debe. Como en el haber no tengo nada, no se pone nada. Yo le he puesto esta línea de puntos para que ustedes vean como que no hay nada, ¿sí? Pero no hace falta que lo pongan. Con que esté el casillero en blanco, se sobreentiende que acá no ha habido nada en el haber, ¿sí? Insisto, esto se los pongo yo para que vean que no pongan ningún numerito, pero ustedes no es necesario que se ponga simplemente dejando el casillero en blanco. Se sobreentiende que tenemos caja 25.000 en el debe y el saldo, y bueno, es el mismo, saldo deudor. ¿Sí? Se traslada este saldo que tengo acá, se traslada directamente al debe, ¿sí? 2, banco es el mismo caso, 20.000 y 20.000. Proveedores, acá vemos que está saldada, ya le expliqué anteriormente que era cuando está saldada, o sea, no tiene saldo. Acá tenemos saldo deudor, saldo acreedor, acá tenemos debe y haber, saldo deudor, y acá saldo deudor y acá saldo acreedor. Bueno, en este caso 6.000 y 6.000 da 0 y 0, o sea que no tiene saldo. Cuando pasa esto, fíjense, hemos puesto el total del debe y total del haber, que es 6.000 y 6.000,
pero no tiene saldo, ¿sí? Este es uno de los casos especiales, tengan mucho cuidado. Capital, 39.000, en el haber, en el debe nada, y saldo el mismo 39.000. Mercaderías, el total es 26.000 en el debe, 8.000 en el haber. Mercaderías, 26.000 en el debe, 8.000 en el haber. Saldo 18, deudor. ¿Por qué? 26, el debe es mayor que el haber, resto 26 menos 8 y el resultado se pone en el debajo, por ejemplo acá, sería del que es mayor. 26, deudor es mayor que 8.000, acreedor, entonces el saldo se pone deudor porque es mayor. Cuando es al revés, si este fuera mayor, el acreedor fuera mayor que el debe, el resultado se debe poner acá debajo de este y sería saldo acreedor. En este caso se pone así. Bueno, fíjense, les voy a mostrar ahora con un ejemplo un poquito más complejo cómo debe ser. Acá tenemos mayores de caja, donde tenemos varios números, ¿sí? Varios en el debe, varios en el haber, y ¿qué es lo que he hecho yo? Sumarlos y me da el total del haber, y uno solo en el debe se traslada debajo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? 40.000 en el debe, 33.000 en el haber, ¿cuál es mayor? Y el debe, 40.000, por más que sea uno solito, es mayor que la suma de todos estos. Entonces, saldo deudor, 6.753. Si lo vemos en el sumas y saldos, fíjense, 40.000 en el debe, 33.000 en el haber y el saldo deudor. Entonces, saldo acreedor no se pone nada. ¿Sí? Rodados es una sola, 15.000. Fíjense, número 2 rodados, 15.000. Documentos a pagar, acá tenemos un caso similar a lo que fue caja, nada más. Fíjense que 36.000 en el debe, 36.000 más 8.000, 44.000 en el haber. El haber es mayor que el debe, lo resto y el resultado se pone en el mayor. En este caso es saldo acreedor, como está aquí especificado. Vamos a ver el folio 3. Documentos a pagar, 36.000, 44.000, saldo acreedor, porque este es mayor que este, entonces el saldo va a quedar de aquel lado. Simplemente es trasladar los resultados que tenemos en las T. Banco es, fíjense, similar a lo que es caja, porque tenemos dos cuentas en el banco, que me suman 36, y 34 en el haber. 36 es mayor que 34, por ende, cuando yo lo resto, va a ser saldo deudor, o sea, en el debe, de la diferencia de estos dos, que es 1.800. Lo demás, esto que son solitos, y se ponen solito en el debe, va a ir en lo que es sumas y en lo que es saldos. Fíjense acá, gastos generales 140 en el debe, 140 en el haber. Mercaderías, acá hemos tenido en el debe, en el haber, y este es el saldo. IVA crédito, únicamente he tenido saldo deudor, acreedor nada, y el mismo saldo se pone de acá. En fin, acá fíjense que tenemos valores diferidos a depositar, 11.739,42, y acá el mismo número, saldada, fíjense que está en blanco. ¿Qué folio era? El 10, vamos a ver la T, acá está. Tenemos 11.000 y 11.000 saldada. Ese símbolo de igual así medio atravesadito me dice que no tiene saldo o que saldo es cero, o sea, no tiene saldo. Acá tenemos una sola cuentita, ese es el sumas y también va a ser el saldo deudor. Saldo acreedor y así seguimos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumar cada una de las 4 columnas y me debo concentrar. Las dos de sumas, debe y haber, fíjense, es el mismo número, quiere decir que está bien. Ahora me voy a las dos de saldos, saldo deudor y acreedor, 42.000 y 42.000, son iguales, hasta en los centavos. Si hay una pequeña diferencia es que algo está mal y debo ir fijándome. Si hice algo mal acá, trasladé algún dato mal desde los mayores, o si viene desde aquí mal y me debo ir volviendo hasta lo que es el libro diario, ¿sí? Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, siguiendo el libro, el ejemplo de la guía 20, fíjense que lo que he hecho con mercaderías, que es lo que veíamos recién,
26.000 y 8.000 y queda saldo deudor. Intereses perdidos 8.99 el 7, 8.99, saldo deudor, nada en el haber, saldo deudor y nada en el saldo acreedor. Documentos a pagar, sumo las dos acreedoras, me da 38 y ese sería el total. Documentos a pagar, nada en el debe, 38, fíjense que ese fue el saldo acreedor, eso que está marcado ahí, 38.359,20. Como está solito en el haber, acá saldo deudor nada, saldo acreedor. Bueno, y así continuamos con las demás T, como en este caso eran de a una sola, un solo numerito en el debe, un solo numerito en el haber, en el debe y en el haber. Bueno, lo que debo hacer es ir trasladando estos mismos números, valores diferidos a depositar, valor diferido a depositar, 18, saldo deudor. Ventas, 15.000, saldo deudor. IVA, intereses ganados, 181,50, 181,50 y así 8.000 de costo. Entonces lo único que debo hacer es sumar y vemos que el debe es igual que el haber, ¿sí? En lo que son las dos columnas de sumas. Obviamente las cuatro columnas, estas dos son iguales y las dos deudores son distintas a las anteriores, pero sí las dos saldos deben ser iguales, hasta en los centavos. Si no está bien, si no son iguales, este número es igual a este, algo está mal. Y en la suma es igual, si este debe ser igual a este, si no está bien, si no son iguales, es que algo está mal. Acá dice, comprobación, los totales de las columnas de las sumas y los totales de la columna de los saldos, totales de sumas y totales de saldos, deben ser iguales. Y esa es la comprobación de sumas y saldo, por eso se llama comprobación, balance de comprobación de sumas y saldos. En el próximo videito ya vamos a ver esto mismo, pero en lugar de ser de 4 columnas, es el prebalance de 8 columnas, ¿sí? Ese sería lo último que veríamos para ya preparar todo. En fin, bueno, espero que haya sido claro. Eso es todo lo que debo hacer, pasar los totales de las T, pasar los totales y determinar el saldo que le quedó, que eso está en la misma T. Es simplemente eso. El secreto está en cuando hago la suma, que deben ser iguales las dos sumas, debe y haber, y los saldos, deudor y acreedor, deben ser iguales. Ese es todo el secreto. Listo. Bueno, chicos, les dejo la guía abajo en el detalle, en la explicación. Hasta luego.